Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones que Transforman, un espacio para abrir preguntas, compartir miradas y acercar herramientas de las constelaciones familiares, el coaching ontológico y otros caminos que nos inspiran. Lo haremos conversando desde un lugar simple y cercano, para que cada reflexión pueda acompañarte en tu vida cotidiana. Empezamos. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar conversando sobre emociones. Empezamos en el capítulo anterior y hoy continuamos para ir un poquito más allá y ver cómo la emoción está interconectada también con el lenguaje y con el cuerpo. Y no funcionan por separado. Siempre emoción, lenguaje y cuerpo funcionan de alguna manera relacionándose entre sí, querramos o no, seamos conscientes o no, se organiza de esa manera. Es como un mismo tejido. De eso vamos a conversar hoy. Sí, sí, Amalia, coincido, porque creo que también ahí aparece algo importante. Estamos habituados, inclusive culturalmente y por educación, a pasarlo todo por la mente. Entonces, a tratar de entender lo que sentimos solamente pensando. Pero en el mismo momento que sucede eso, el mismo cuerpo ya está hablando por sí solo, independientemente de lo que digamos, de las palabras que le pongamos. El cuerpo se expresa, tiene su propia manera de comunicarse, ¿no? Sí, totalmente. Antes de que podamos explicar una emoción, el cuerpo ya la está mostrando, ya la conoce. La postura, la respiración, la tensión, o a veces la debilidad, son el primer lenguaje emocional que aprendimos. Entonces, por esto siempre decimos que no es que tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y hay que Mm, aprender a escucharlo porque nadie nos enseñó. mm. Sí, todo lo contrario, creo que nos han enseñado a no muestres, no toques, ¿no? Como que el cuerpo es algo como apartado del ser mismo. Y este cuerpo que somos, que habitamos, no miente, es lo más auténtico que tenemos. Nos encontramos con alguien, por ejemplo, y en el saludo, hola, ¿cómo estás? Y la respuesta automática es, bien. Al mismo tiempo que nosotros podemos observar que vemos en el otro, no sé, una mirada triste o crispada, tensionada. Entonces, también decimos, no, estoy tranquila, pero sin embargo el pecho está cerrado o la respiración cortita. Entonces, es como ir conectando lo que nos muestra el cuerpo con lo que vamos diciendo, ¿no? Ujú, sí, exacto. Y en el cuerpo no hay error, eso es lo más importante, me parece. En el cuerpo siempre muestra información y muestra la emoción real, aunque las palabras todavía no hayan podido alcanzarlo. Y eso es como una puerta de entrada a conocernos más. Mm, mm. Sí, em, como coach nosotros utilizamos habitualmente esta pregunta, ¿qué emoción está habitando tu cuerpo ahora? Em, ¿Qué emoción se instala o sentís, la sentís en el cuerpo? Pero no es para cambiarla, digamos, voluntariamente o desde la imposición, sino para verla. Lo primero que aparece, el primer paso, si queremos cambiar algo en nuestro proceso, en nuestro crecimiento, en nuestra transformación, el primer paso es verlo. Ujú. Y bueno, de eso se trata, por lo menos la intención nuestra es esto de que acompañar a las personas que nos escuchen, a acompañar en este camino, a empezar a ver lo que nos sucede. Así es. Sí, porque aparte ya lo dijimos en el episodio anterior, pero me parece súper importante volver a traerlo. ¿Qué es esto que no hay emociones buenas ni malas? Sino que hay emociones que abren o cierran posibilidades. Y eso va a depender del resultado que nosotros queremos tener. Entonces, no son ideas las Mm, emociones,
Y son formas de estar en el mundo. Ujú, Y por eso acá es importante reconocer mm, que estoy estando de esta manera, podría haber estado de otra, pero por algún motivo, no importa, estoy en este. Entonces es ver desde mm, dónde estoy y ver si esto me acerca a quien quiero ser mm, o no. mm. ¿O no? Eh, Esto me trae a Humberto Maturana, que es un Mm, biólogo, un científico, un chileno, eh, que más allá de su especialidad habla de que nosotros somos seres emocionales, los seres humanos somos seres emocionales que a veces pensamos. Es sí. como estamos en el mundo. Eh, él trabaja sobre esa idea y este capítulo, este episodio tiene mucho que ver con con su aporte, con lo que él dice, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, decimos que en rasgos muy generales, porque no hay, eh, las personas somos todas individuales y diferentes, pero por ejemplo, en el miedo, en la emoción del miedo, el cuerpo se protege. Entonces podemos ponernos rígidos o más tensos. En la tristeza, en la emoción de la tristeza, el cuerpo tiende a recogerse y tendemos a estar más quietos. En la rabia, el cuerpo se afirma y en esto también el cuerpo es como que se predispone, aunque no lleve a cabo, pero se predispone a la pelea, a la acción. Y en el amor, la emoción del amor, el cuerpo acerca, se ablanda, está en apertura, ¿no? Eso es como a grandes rasgos, digamos. Mm. Y acá me viene esto de cuando escuchamos el cuerpo, ¿qué hacemos? Porque, como vos decís, por ejemplo, en la tristeza el cuerpo se recoge o tendemos a quedarnos quietos, a frenar. Y muchas veces queremos evitar estar triste, entonces hacemos más cosas para no verlo, para no sentir. Y en realidad lo que el Mm, cuerpo está pidiendo es esto, y quizás es simplemente parar, darle un espacio, un lugar a esa tristeza, atravesarla y después seguir, después seguir. Pero si es el cuerpo que lo pide. mm, Eh, o con bien la tristeza, como puede ser otras emociones. A veces el miedo también es parar, ver para dónde ir, como detenernos a escuchar lo que el cuerpo nos muestra. Y es como que yo digo a veces, siempre entre el cuerpo y la mente, elegir el cuerpo. Por lo menos mm, a mí me sirve. Siempre la mente es como que me puede distraer, me puede traer cuentitos o cosas que tienen que ver con otras historias que no son mías. En cambio, el cuerpo siempre muestra lo que es. mm, tal cual. Ahora, si esto que vos decías de la tristeza, bueno, necesito descanso y escucho mi cuerpo. Y en otro ejemplo es si quiero iniciar algo Mm, nuevo, una tarea, un proyecto, pero me siento como en un estado de ánimo que también tiene que ver con el episodio anterior, con un estado de ánimo de resignación, por ejemplo, en donde ahí empiezan mis pensamientos a ponerme trabas y a boicotearme. Entonces, esa emoción está limitando mi movimiento. Y en esto de que yo quiero empezar algo nuevo, pero tengo ideas que me traban, limitan ese comenzar un proyecto nuevo, una acción, una tarea, o simple, ¿eh? No tiene que ser con un proyecto de laboral ni de vida, sino con iniciar algo, pero digo, por ejemplo, tengo ganas de caminar, de ir a caminar porque me hace bien a mi salud, pero me empiezan pensamientos de resignación y que no, porque te vas a cansar, o porque hace frío, porque no te conviene, o porque es tarde, o porque hace calor. Bueno, todo eso limitan a que yo pueda ir a caminar. ujú, Lo pongo con un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero tiene que ver con otras cosas más. Ahora, esto no es un defecto, algo terrible, un defecto personal, no. Eh, Nos invita justamente,
a indagar de dónde vienen, a qué nos llevan estas creencias de resignación, de dónde vienen estos pensamientos que me asignan ese estado de resignación, como comenzar a un movimiento interno, a preguntarnos, sobre todo, como siempre decimos, nuestra intención en estas conversaciones es una invitación a preguntarnos. Las preguntas nos llevan a lugares que no tenemos pensado, digamos, ¿no? A corrernos de nuestra zona de confort, a corrernos de nuestra habitualidad. Bueno, es empezar a preguntarnos, ni más ni menos, a ver de dónde provienen, qué nos pasa, qué sentimos, por qué decimos tal cosa. Bueno, es de eso. Ujú. Sí, es empezar a preguntarnos porque también siempre estamos en una emoción. Lo que pasa es que no siempre somos conscientes de que estamos, Mm, no estamos acostumbrados a detenernos y preguntarnos qué emoción estoy habitando ahora, ni siquiera por ahí tenemos el lenguaje para ponerle a las emociones a veces. Entonces es ir de a poco, como vos decías, es como una invitación a de a poco ir conociendo y preguntándonos qué emoción nos está habitando mm, en cada momento. Y ya ponerle nombre es un paso. es un paso. Sí. Mm. Em, Pensemos en un ejemplo, en una escena común. Ujú, No sé, estás en una reunión de trabajo o tenés que pedir algo y decís, estoy bien, puedo hacerlo, como convenciéndome, pero mientras digo eso, siento una presión en el pecho, que el corazón me late muy fuerte o la mandíbula muy apretada. Y entonces, ahora ya puedo empezar a pensar, ¿estoy bien? ¿Puedo hacerlo? El cuerpo me está diciendo, esos gestos o esa corporalidad habla de que tengo algún miedo o alguna intranquilidad. ¿Por qué mi cuerpo va a estar presionado como con la mandíbula apretada si estoy bien y puedo hacerlo? ¿No? Entonces, la invitación es a escuchar o a prestar atención a lo que mi cuerpo eh, me está mostrando. ujú. Sí, porque muchas veces nos forzamos, porque Mm, el debo, siempre que aparece el debo es como una llamadita, el debo cumplir con esto, tengo que hacerlo, y entonces nos forzamos para cumplir desde la mente, se puede decir, o desde el lenguaje, en vez de escuchar lo que nos está pasando y lo que nos está mostrando el cuerpo. Y a veces no es no hacerlo, sino es desde dónde, eh, qué otras posibilidades puedo tener, como escuchar a ver si el cuerpo me está diciendo que pare, que hagamos este registro de que a veces, como decías vos en tu ejemplo, aparece presión en el pecho, la mandíbula apretada. Bueno, ¿qué me está queriendo mostrar? mm, ¿Qué me está queriendo decir el cuerpo? ¿Qué otras posibilidades hay que no estoy viendo? Y empezar a preguntarnos. mm, Y la idea no es frenarnos, sino alinearnos. Alinear mm. esto que venimos diciendo, alinear el cuerpo con la emoción y con el lenguaje. Y ahí aparece Tal la cual. coherencia del ser, de quien Mm, estamos siendo. mm. Ahora, si en este ejemplo que estamos mirando tenemos que salir al ruedo, a la conversación, puedo previamente, antes de salir a hablar, decir, bueno, tomo una respiración tranquila, puedo poner la mano sobre mi pecho, es decir, salir de esa situación, salir del Sí. paso. Después, cuando vuelvo a casa, decir, a ver, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué fue por qué me dio tanto miedo? Pero en el momento tengo herramientas. En el momento puedo decir, tomo un vaso de agua, me aflojo los hombros, hago consciente mi cuerpo, el cuerpo que tengo, lo miro, lo registro. Puedo inhalar profundamente y así como la respiración es una herramienta poderosísima, para hacernos volver al presente, para volver a nuestro eje, alinearnos como vos dijiste recién, y ahí enfrentar la situación. Después Mm, cuando volvemos de nuevo a casa, a ver, ¿qué me pasó?
¿Por Sí, qué? porque también es esto, por ahí lo podemos profundizar más en otro capítulo, pero que Mm, las emociones las podemos gestionar. Entonces, primero las tenemos que reconocer mm, desde el cuerpo de las emociones y después podemos gestionarlas para también, bueno, como en este ejemplo que vos mostraste, cuando necesitamos, claro. Para podemos estar disponibles, gestionarlo. Exacto. es eso. Porque el otro ve Y lo que nosotros no podemos ver de sí, y nosotros. para estar disponibles y para poder escuchar de alguna manera el mensaje que me trae la emoción, hacerme cargo de lo que, Mm, de lo que estoy sintiendo. mm, absolutamente. No es lo mismo decir, no puedo con esto, y ya el cuerpo me está acompañando en esta frase que estoy diciendo, aunque el otro no, no me vea, no puedo con esto, que decir, no puedo todavía, estoy aprendiendo. Y ahí, ya al decir esto, también mi cuerpo es diferente. Lo estoy diciendo con otro tono de voz, con con otra corporalidad. No es lo mismo, Ujú. ¿no? Sí, por eso también desde el lenguaje podemos gestionar la emoción. Porque incluso puede ser la misma situación, como vos decís Mm, en esto, la misma situación en la que no puedo algo, pero si me digo no puedo o si me digo estoy aprendiendo, el cuerpo va a responder diferente. Posiblemente en una frase el cuerpo se encoja y en la otra frase se abre una pequeña posibilidad. No sé, pero va a ser diferente. Cada uno registrará en su cuerpo lo que sucede, pero lo podemos probar mm, simplemente contactando con lo que estamos sintiendo en el cuerpo cuando decimos diferentes frases que sintamos más posibilitantes o menos posibilitantes. mm. Y eso que vos decís, esa pequeña, o pequeña, no sé si tan pequeña, esa diferencia puede cambiar una acción entera, una Claro. posibilidad entera. Ujú. Y muchas veces cuando cambia el lenguaje, cambia la emoción. Y cuando cambia la emoción, siempre va a cambiar la acción, porque las emociones son esto, son una predisposición a la acción. Mm, Eh, entonces, depende de la emoción que tengas, la predisposición que voy a tener a hacer determinadas acciones. Em, A eso es ver, lo... me gusta eh, eso que estás diciendo, como cuando cambiamos el lenguaje, lo que pensamos sería, sí, cambia la emoción. y al cambiar la emoción Cuando va a cambia la cambiar la emoción, acción, porque no es la misma las acciones que yo voy a decidir hacer desde una emoción que desde otra. ujú, Desde el enojo, si yo tengo que ir a conversar a alguien desde el enojo, mm, no voy a accionar de la misma manera que si antes hice una gestión y me pude llegar a cierto nivel de tranquilidad nada más mm, y ir a conversar desde ahí. mm, Las palabras que diga, las acciones que haga, porque el lenguaje también es acción, van a ujú. ser diferentes. A mí me es interesantísimo este tema, me gusta mucho, por Sí, eso. porque nos abarca todo el tiempo. Claro, Estamos todo el tiempo en esto, sin todo el tiempo. darnos cuenta. Y, y como también somos consteladoras Sí. familiares, en esto también hay una mirada, porque ya lo dijimos, pero no todas las emociones que sentimos nacieron en nuestra historia personal, ¿no? Ujú, sí, muchas veces son lealtades también. Ahí vuelvan al capítulo de lealtades familiares que ya lo vimos, pero hay muchas veces que sentimos las emociones, las sentimos inconscientemente por una lealtad. Hay enojos em, que, bueno, esto es algo que por ahí es bastante habitual, ¿no? De madres que han estado enojadas con sus padres, con sus parejas, perdón. Y la hija se enoja, siente enojo con los hombres, incluso enojos que no tienen sentido, que no encontramos explicación por qué me enoja todo lo que hace, lo que dice, y a veces es una lealtad. Traigo este ejemplo porque es algo que varias veces eh, Ujú, yo escuché, pero como eso muchos. También esto de no puedo disfrutar cuando me está yendo bien. mm, Eso que, bueno, creo que también lo trajimos antes, pero porque es muy, muy, en esta sí, sociedad por lo menos, esto
la culpa cristiana o judía o lo que sea, porque en realidad la culpa religiosa de que disfrutar nos da culpa y aunque ahora no haya motivo aparente, Mm, igual cuando estamos disfrutando aparece esa cosita acá en el estómago, como que algo no me lo está permitiendo. Y eso es lealtad también. tal cual, sí. Eh, no sé, pienso quitando lo religioso o lo dogmático de las religiones, mismo las personas migrantes que vinieron a nuestra América y que pasaron mucha hambruna en su lugar, y las generaciones posteriores que pudieron triunfar y tener éxito, también hay una sensación de decir, Ujú. no puedo disfrutar porque hubieron otros anteriores Que no pudieron. que no pudieron, ¿no? O quizás haya alguien en el sistema que fue excluido, que fue castigado, que fue dejado de lado por ser exitoso. Mm, Eh, o sensaciones o frases muy comunes que las decimos desde el inconsciente, ¿no? Hay frases que se repiten, eh, sí, no, estoy muy preocupada, siempre estoy preocupado o preocupado. Es una sensación que nos tiene en el cuerpo, es como es una sensación interna que a veces la repetimos, que no sabemos por qué, pero que está, aún cuando nos esté yendo bien en lo que estamos haciendo. Pero es sí, como una línea, hay frases que oímos toda la vida y que tienen que ver con lo que les pasó a otras personas, pero que instalan un estado de ánimo, una emoción diferente en el cuerpo. sí, así es. En esto que vos traes puede ser esta lealtad inconsciente a mujeres u hombres del sistema que cargaran demasiado para sostener a otros. Y entonces así el cuerpo responde a esa fidelidad antigua, aunque en el presente no haya nada que lo justifique. Mm, es así. Em, y volvemos, ¿no? A esto de que estamos en una conversación o en una entrevista y sentimos, eh, no sé, en el cuerpo como una presión y tenemos miedo y decimos no estoy lista. eh, y también es como volver a preguntarnos, ¿esto es mío, es de ahora, es actual, es presente, me da miedo lo que tengo enfrente o no? Y quizás no tenga que ver conmigo, porque yo tengo herramientas para esta conversación, tengo conocimientos, estoy dispuesta, tengo tiempo, tengo todo a mi alcance, pero sin embargo está ese miedo que en el momento lo identifico con algo puntual presente, pero que seguramente o muy probablemente tenga que ver con algo que no me pertenece, que no me corresponde. Ujú. Sí, desde el coaching también podemos preguntarnos, ¿no? A ver cuál es la emoción que aparece, esto que traíamos antes. Eh, Puedo ver qué me estoy contando, qué es lo que me estoy diciendo, detenerme a escuchar mi propia conversación interna. Mm, eh, un segundo, un instante, no siempre es posible, ¿no? Porque va a depender mucho del momento, pero es como lo que nosotros queremos traer es como una posibilidad nueva mm, que por ahí no había antes, nada más. No es, y esto lo vamos a repetir siempre, no es una receta, no es una fórmula, es una nueva posibilidad de empezar a observar, a ver qué me estoy contando, qué nombre tiene esta emoción, qué me estoy diciendo. Y ahí empieza el cuerpo a aflojarse un poco, puede aparecer un poco otras posibilidades de acción. mm. Es así. Y desde lo sistémico puede aparecer otra pregunta. ¿A quién le soy fiel cuando, por ejemplo, no hablo? Mm, Eh, Tal vez una posibilidad es que haya alguien en el sistema, una mujer, un hombre que tuvo que callar eh, por miedo o por riesgo de vida, ¿no? Eh, Hay un episodio que hablamos de los secretos. Bueno, muchas veces esos secretos, el no hablar, el silencio,
es para preservar la propia vida o la vida de otro. eh, y entonces puede aparecer en una sesión este silencio, este no hablo, que puede ser por fidelidad y esta emoción del miedo. Bueno, puede ser por fidelidad, por lealtad. Pero cuando esto lo empezamos a ver, lo reconocemos, cuando esta historia, esto que pasó antes, lo podemos ver, es vista y reconocida, la emoción cambia. Y entonces eso que antes no era posible, esa acción que antes no era posible, la puedo llevar a cabo desde otro lugar. Ujú. Para esto nos sirve también la interpretación de las constelaciones sobre lo que nos pasa en la emoción, en el cuerpo y lo que nos decimos, ¿no? Así es. En definitiva, yo creo que lo importante es integrar, ¿no? Mm, Integrar, escuchar lo que dice el cuerpo, nombrar lo que estamos sintiendo y revisar eso que nos estamos contando y ver si todavía nos sirve. es eso. Es cambiar. Porque si esto no cambia, si el juicio no cambia, si lo que pensamos, la creencia, si lo que nos decimos no cambia, la emoción se va a seguir repitiendo. Es decir, Ujú. si yo estoy diciendo, repitiendo la creencia de que yo no puedo, las mujeres de mi familia no pudieron y yo no voy a poder, entonces la emoción no va a cambiar. Voy a seguir teniendo miedo o enojo o tristeza porque no puedo. Sí, y una cosa acá importante me parece también que no es directamente con, si siento que no puedo decir puedo, yo puedo, yo puedo. Digamos, es No, buscar desde nuestra propia coherencia una nueva posibilidad, una nueva interpretación, pero que nos haga sentido también, que esté en coherencia con el cuerpo, que esté en coherencia con la emoción. No es repetir una frase como para crear una nueva realidad, sino es buscar otra posibilidad que sea también válida para nosotros. ¿Sí? sí, Y ahí es cuando podemos integrar realmente en coherencia. mm, ¿Sí? sí. Y esto cuando vos decís esto de cambiar o no cambiar, sirve mucho también conversar con otro, Ujú. hablar, A poner veces en el otro palabras, nos muestra posibilidades que nos muestra, nosotros no nos muestra, teníamos. Ujú. tal cual. Em, por eso la propuesta es una invitación a que cuando reconozcas una emoción que estés sintiendo, la observes. Sí, primero puedes observar. Y esta vez no vamos a traer un ejercicio, una práctica para hacer acá, sino va a ser una invitación a que Mm, cuando lo necesites la puedas, si lo consideras, por supuesto, llevar a cabo como una nueva posibilidad. Entonces, cuando registres o estés en alguna emoción que reconozcas, detenerte y observar cómo aparece en el cuerpo, dónde la sentís, cómo se siente y cómo detenerte y contactar, darle espacio a esa emoción, si por ejemplo la siento en la boca del estómago, respirar, decirle que sí, darle lugar, observarla, no resistir y ponerla en palabras. Estoy sintiendo, no sé, tristeza, miedo, lo que sea. Podemos ir de emociones básicas a más, ujú, eh, a diferentes, pero mm. ponerle una palabra. Sí, y en poner la palabra es escuchar la historia que sostiene eso que te está pasando. ¿Esa historia nació en mí o nació más atrás? Viene de más lejos. Ujú. Y ahí podemos ver qué estamos necesitando en ese momento para eh, gestionar de alguna manera esto. Y ahí es elegir desde el cuerpo.
un gesto, una frase, una respiración. A veces es poner un límite, a veces es una acción del cuidado, pero es esto desde el cuerpo y volviendo al cuerpo y observar ahí si algo cambió. Ujú. Y puede ser un cambio muy sutil, pero así es como empiezan los cambios, con la sutileza, lo mínimo, y ahí empieza nuestra verdadera transformación. Ujú. Sí. Bueno, y después nos cuentan si quieren. Mm, Así que bueno, creo que por hoy es todo. mm, Siempre muy, muy agradecidas porque nos escuchan, por todo lo que nos comparten. Recibimos un montón de mensajes y estamos re contentas. mm. Hermoso, sí. Eh, bueno, y entonces nos encontramos, si te parece, Amalia, en el próximo episodio de Conversaciones que Transforman.